Bueno, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Eh, bueno, continuamos con un tema que nos va a llevar un tiempo, ¿sí? Que sería el tema del marxismo como ideología. Es un poco complicado, la verdad que tardé muchísimo tiempo en armar las diapositivas, eh, porque no es un tema tan simple y bueno, traducirlo para que se entienda también es complejo. Eh, de hecho, pueden ver la extensión de las diapositivas que es mayor a la de los demás, es lo más sintético que pude hacer. Eh, Estuve también leyendo algún material para poder, bueno, sumarlo a las diapositivas, ¿sí? Así que bueno, por eso es que se debió la demora, ¿está bien? Eh, por último, como cuestión general, bueno, sepan que cuando cerremos este tema va a haber como algún trabajito integrador, falta esta ideología y después lo que es el socialismo, que también va a ser bastante corto, va a ser como las anteriores, ¿sí? Y ahí haremos como un primer trabajo integrador de lo que es transición del feudalismo al capitalismo y las ideologías. Con todo eso se hace como un trabajo, ¿sí? Integrador. Y bueno, después de alguna, por el foro voy a comunicar alguna fecha de Zoom, ya hicimos antes de las vacaciones, seguramente la semana que viene o como mucho ya la otra, pero bueno, para que nos encontremos y charlemos un poquito de lo que estuvimos viendo, ¿sí? Bien, vamos directamente entonces a las diapositivas, ¿sí? Las diapositivas yo ya las subí, están en biblioteca, ¿sí? Así que bueno, y como siempre digo, cualquier duda o consulta la pueden hacer al foro, eh, bueno, para sacarse alguna duda o alguna cuestión que no entiendan, ¿sí? Así cuando tienen que hacer el trabajo ya lo tienen más o menos claro. Bien, bien. Esperen, estoy buscando ahí una cosita. Bien, ahí está. Bien, lo que nosotros vamos a trabajar en esta diapositiva sería el marxismo, ¿sí? Desde el punto de dos aspectos, el filosófico y el económico, ¿sí? Eh, es muy posible, aclaro, que hay cosas que no capten de entrada, ¿sí? Yo preferí consignarlas igual, ¿sí? Pero lo que digo es que no se pongan mal si no lo capten de entrada, porque no es un tema simple, ¿sí? Por eso también digo el tema de preguntar las dudas, ¿está bien? Eh, Más, de hecho sería lógico que surgieran interrogantes porque no es un tema tan simple, tanto lo filosófico como lo económico, ¿sí? Traté como de simplificarlo lo más que pude, no en el sentido de sacar contenido, porque traté de no sacar, pero sí como de hacerlo lo más sencillo, con ejemplos, eh, para que se entienda lo que se quiere explicar. ¿Está bien? Así que ya la parte filosófica es un poquito abstracta y compleja, y bueno, la cuestión económica también, ¿sí? Entonces, no, obviamente sería hasta entendible y lógico que no se entienda algunas cuestiones, ¿sí? Cuando digo de simplificarlo, repito, no me refiero a cantidad porque es bastante, creo que son como 20 diapositivas, pero sí en cuanto a hacerlo lo más sencillo posible, ¿sí? Eh, Bien, bueno. El marxismo entonces es una ideología de este siglo XIX, ¿sí? Nosotros estuvimos trabajando sobre el liberalismo, sobre el conservadurismo, sobre el anarquismo, que fue la última. Nos quedan dos, esta es la más, digamos, acá vamos a profundizar bastante, que es el marxismo, y después nos queda lo que sería el socialismo. El socialismo en realidad es un derivado del marxismo, ¿sí? Por eso explicamos bastante. De hecho, lo que vamos a tener el socialismo a decir es bastante poco, porque es como un derivado del marxismo, ¿sí? Bien, desde el punto de vista filosófico, ¿sí? Sería entonces, vamos a ver, digo, para que entiendan cómo está organizada la diapositiva. Esta sería la ideología, ¿sí? Estoy buscando el puntero, ¿sí? Esta sería la ideología, ¿sí? Y vamos a trabajar estos dos, esa ideología de estos dos temas. Entonces,
Esta es la ideología, esto, perdón, vamos a trabajar todo el aspecto filosófico y mucho más adelante van a encontrar esta misma diapositiva, pero acá que dice economía, ¿sí? Filosofía y economía, siempre hablando del marxismo. Lo que tenemos así serían como subtemas, digamos, ¿no? Dentro de lo filosófico, un subtema, ¿sí? De estos van a tener varios marcados con esta diapositiva, ¿sí? Como lo busqué organizar de esa manera para que ustedes ya se vayan como enfocando, ¿sí? Que vamos a trabajar dos temas y dentro de los dos temas hay como subtemas, ¿sí? El primero tiene que ver, entonces nos metemos con el marxismo, pero dentro de su concepción filosófica, ¿sí? Creo que todavía no tuvieron filosofía, me parece que el año que viene o en sexto, ¿sí? Van a tener filosofía, así que bueno, acá ingresamos como en un tema de una disciplina que seguramente van a conocer y que es bastante interesante, ¿sí? Entonces, el que está acá es Hegel, ahora después vamos a explicar quién era Hegel, porque para entender muchas cosas del marxismo tenemos que reparar en Hegel, ¿sí? Después vamos a hablar entonces de que en realidad de que el creador del marxismo es un intelectual que se llamó Karl Marx, ¿sí? Marx, por eso marxismo, ¿sí? Que era alemán, bueno, del siglo XIX, ¿sí? Más tirando, escribió entre 1850 y 1850, sí, fines del 40, 1850, toda la década estoy diciendo, ¿no? El 60, ¿sí? Ese fue como el momento donde él escribió, ¿sí? Fines del 40, 50, 60, era alemán, se tuvo que radicar mucho tiempo en Gran Bretaña, es una cuestión importante porque ahí Gran Bretaña estaba dando los saltos industriales, entonces estaba viendo la sociedad industrial, estaba viendo el capitalismo industrial, ese era el contexto de él, ¿sí? Ver el capitalismo industrial lo que estaba generando y a partir de ahí como generar como una reflexión en torno a ese capitalismo industrial, ¿sí? Digamos, veía a las burguesías industriales, ¿sí? Término que ustedes ya conocen, burguesías industriales, veían a nuevas clases sociales que eran los obreros, nunca en la historia de la humanidad habían existido los obreros y él lo estaba viendo, veía también mucha explotación de la clase trabajadora por parte de la burguesía, ¿sí? Piensen que en ese 1850 no había prácticamente muy poca legislación laboral, horarios de trabajo, no existía la legislación con horarios de trabajo. Por eso sería bastante bueno, que yo lo dije en su momento, cuando hicimos la clase de repaso, para los que estuvieron en esa clase, yo dije, bueno, estuvimos explicando mucho y la verdad que ahí creo que muchos lo lograron captar y se dieron cuenta bastante bien. ¿Se acuerdan de esa relación entre era capitalista, burgués y trabajador y cómo había como una relación que no era de igualdad, ¿no? Como que llegamos a la conclusión de que esa burguesía capitalista estaba en una posición de poder mayor que el trabajador. Con lo cual eso se traduce en la ausencia de legislación laboral, digamos, no había horas de trabajo reguladas, muchos sindicatos eran perseguidos, ¿sí? Digamos, hasta estaba prohibido los sindicatos. Bueno, el trabajo infantil era algo común, ¿sí? Las condiciones laborales en cuanto a la higiene prácticamente obviamente no existían, accidentes laborales, digamos, había accidentes y era como, bueno, es un problema tuyo si te pasa algo en el trabajo, todo eso como que no existía, ¿sí? Inglaterra había dado algunos pasos, sí, pero porque como primero había nacido la industrialización ahí, había dado alguna legislación, pero era menor, a grandes rasgos los trabajadores carecían de derechos laborales. Entonces, ese es el contexto que está viendo Marx, ¿sí? No hace falta mucho del contexto, pero lo que tomen nota de eso, aclaro, pero lo digo para que ustedes tengan una idea, ¿sí? De que es muy importante lo que él ve para lo que él escribe, ¿sí? Ahora, ¿por qué hago toda esta aclaración? Porque en realidad no vamos a empezar hablando de Marx, sino de
un intelectual, un pensador previo, ¿sí? A Marx, que se llamó Hegel, ¿sí? También un filósofo alemán, ¿sí? Hegel, Hegel planteaba, recuerden que ya nos metemos en la cuestión filosófica, ¿sí? Hegel planteaba que la realidad, ¿sí? No estaba no estaba compuesta por sustancias, ¿sí? Es decir, la realidad no estaba compuesta por esencias, ¿sí? Piensa en una sustancia como una cosa en sí misma que lo diferencia de otra cosa, ¿sí? Algo que hace que una cosa sea una cosa y otra sea otra cosa, ¿sí? Como que algo tenga como una esencia, ¿sí? Lo que plantea justamente Hegel es que para él la realidad no estaba compuesta por sustancias, ¿sí? Es decir, como que yo diga, bueno, Mario, yo tengo como una ¿vieron? Que a veces, muchas veces se dice, bueno, yo soy, fíjense, yo soy así. Bueno, cuando digo soy así, es porque yo soy así y entiendo que otro no es así. Y eso a mí es lo que me define, ¿no? ¿Qué es lo que me define? Bueno, que yo interiormente soy así, de determinada forma, ¿no? Hasta desde chiquito soy así, ¿no? Como que eso a mí me define, ¿sí? Y hace que sea diferente a otra persona, ¿sí? Me diferencia a otra persona y hace que yo sea yo. ¿Qué es lo que hace que yo sea yo? Bueno, que soy de determinada forma que otro no es. Es decir, hay como una sustancia, ¿sí? Mía, propia. Otro tendrá la suya, ¿no? Para Hegel eso, y mucha filosofía previa, ¿sí? Sobre todo a partir del 1600, 1700, cuando fíjense que ahí eso me lleva a la transición entre el feudalismo y el capitalismo, ¿no? Ese mundo más racional que se viene de la mano del capitalismo, ¿sí? A partir de ese 1600, bueno, a partir de ahí la filosofía comienza a plantear que el mundo la realidad estaba compuesta por sustancias. Para esos filósofos sí, no estoy diciendo para Hegel. Para otros filósofos del 1600, 1700, la realidad estaba compuesta por sustancias, como que cada cosa, ¿sí? Tenía determinadas rasgos, características que lo hacían ser de una manera y no de otra, ¿sí? Es decir, que la realidad estaba compuesta por sustancias. Para otros filósofos, entre el 1600 y 1700, ¿sí? Hegel viene en el 1800 y dice, no, para mí eso no es así, la realidad no está compuesta por sustancias. Es decir, en lo que plantea, de hecho, por ejemplo, doy un ejemplo de lo anterior, ¿no? Para un filósofo anterior a Hegel, casi que en la vereda opuesta, que llamaba Descartes, planteaba que la esencia del hombre era que pensaba, ¿sí? Era como que era el ser que tenía la capacidad, tenía como una sustancia. Dice, cualquier individuo, más allá de su edad, más allá de su clase, fíjense cómo está la idea como de esencia, no de sustancia. Cualquier persona, hombre, mujer, grande, chico, religioso o ateo, rico o pobre, todas esas personas, en cuanto a género humano estoy hablando, ¿no? El género humano ahí tiene como una esencia. ¿Qué lo hace diferente a los demás? ¿Sí? Lo hace diferente a los demás que piensa. Tiene la capacidad de pensar y de tener conciencia, digamos, de pensar, de pensar y de darse cuenta que está pensando. Fíjense, ahí hay como una cuestión como interna, ¿no? Al hombre. Hay como la sustancia ahí sería el pensamiento,
¿sí? Es como algo interno del hombre, ¿sí? Que me lo hace diferente al hombre, incluso de otro animal o de otros entes, ¿sí? De otras cosas, ¿sí? En filosofía se habla de entes. ¿Qué lo hace diferente de otros entes? ¿Qué piensa? ¿Sí? Eso es como la esencia, ¿sí? Después podrá ser hombre, mujer, tendrá 20 años, que ahí es lo que lo diferencia, 20 o 40, será religioso, será ateo, será musulmano, cristiano o católico o evangélico, será rico o pobre, ¿sí? Será argentino o japonés, pero ¿qué es cuál es la esencia del hombre? Bueno, la esencia del hombre y de la mujer, ¿cuál es la esencia? ¿Qué piensa? Es algo como interno al hombre, fíjense que es algo que lo define casi que internamente, ¿no? Es algo como está como en su interior, ¿no? Bien, entonces, entonces, eh, ¿qué dice Hegel? Hegel dice, yo no estoy de acuerdo para nada con eso que dice Descartes. Para mí, la realidad no está compuesta por sustancias. Ahí es como un filósofo que hace un gran cambio con el anterior, ¿no? Dice, para mí esa idea de que los seres lo definen cuestiones internas, ¿sí? Las cosas están definidas por sustancias, ¿sí? Si que las cosas tienen sustancias, para mí esa idea no es incomprobable. Es como, no se puede comprobar, ¿sí? Eh, y ahí vamos a como un ejemplo para ver lo que dice Hegel, que sería que en realidad lo que dice, puedo decir, yo, Mario, ¿sí? ¿Quién soy? ¿Sí? ¿Quién soy? Bueno, en realidad yo soy mis relaciones. Digamos, yo soy en función de otros. Como que no me puedo pensar en términos de verdad, ¿no? Sí, me puedo pensar cualquier cosa. De hecho, puedo pensar que la luna es verde, ¿sí? Pensar, pero digamos, no sería un pensamiento lógico racional, ¿sí? Porque no lo puedes, no lo puedes, no puedes comprobar. Es más, de hecho, puedes comprobar que la luna no es verde, ¿sí? Pero me refiero a pensar en términos lógicos, racionales y verdaderos, ¿sí? En ese sentido digo pensar, ¿sí? Pensar en términos verdaderos. Pensar en términos verdaderos, yo no me puedo pensar a mí mismo como digamos, en qué instancia yo me puedo pensar como totalmente solo. Y ahí dice Hegel, en realidad el hombre es sus relaciones, es sus relaciones, como que no puede, digamos, verdaderamente no existe aislado. El hombre aislado, el ser aislado, no existe. Uno lo puede pensar y queda y si me viviría arriba de una montaña, pero eso es una fantasía. ¿Sí? Eh, el hombre, ¿sí? De hecho, bueno, en la pandemia lo estamos comprobando, de que el hombre es, ¿sí? Eh, dice, realmente el hombre, hay algo que lo define y lo que lo define el hombre es sus relaciones, ¿sí? Es decir, ¿qué es Mario? Bueno, Mario es docente, entonces ahí hay un otro, ¿sí? Fíjense que no me estoy pensando aisladamente y es algo exterior a mí, ¿se entiende? Mario es docente. ¿Quién es Mario? Bueno, Mario es docente, ¿sí? Fíjense ahí cómo me está definiendo. Primero un otro, en este caso que serían los alumnos. Y ahí hay una relación. Digamos, como que yo solo, digamos, a mí me sacás lo docente, me sacás el ser amigo, me sacás el ser hijo, me sacás el ser hermano, ¿sí? Me sacás ser argentino. Digamos, como que me empezás a desarmar y entonces y esto que dice es lo que dice Hegel, el ser se evapora, porque si yo no soy nada de eso, no soy nada. Mi ser se va, pero fíjense cómo mi ser ahí está vinculado por oposición. Entonces, si yo digo, bueno, si yo le saco todas las relaciones, el hombre no es nada.
Ahora, entonces, ¿cómo puedo, voy por la contraria, cómo puedo saber lo que es el hombre? Bueno, puedo saberlo a partir de sus relaciones. Entonces, ¿qué es Mario? Bueno, Mario es docente, Mario es amigo, Mario es, Mario es hermano, ¿sí? Mario es, no sé qué, Mario es hijo, ¿sí? Es decir, hay todas mis relaciones, ¿sí? Cómo me van constituyendo como persona. Entonces, perdona, claro, esto obviamente les puede parecer bastante volado, pero sería bastante interesante que lo piensen porque les va a hacer trabajar la cabeza, que es el objetivo de un colegio, o por lo menos del colegio que tengo yo, ¿sí? De empezar de continuar pensando, ¿sí? Perdón, después de esto vamos a derivar un pensamiento político, ¿eh? Por eso, pero yo no quería explicar el pensamiento político sin explicar toda la base filosófica que les puede parecer como muy abstracta, pero es muy interesante cómo Marx después llega a una conclusión política de todo esto, ¿sí? Que me parece que iba a ser mucho más sencillo si uno tiene en cuenta las bases. ¿Qué serían las bases? Esto, ¿sí? Porque él después retoma para lo político el tema de las relaciones, ¿sí? Entonces, para Hegel, la realidad, ¿sí? Cuando yo digo, bueno, Mario es docente, Mario es, bueno, si digo hermanos porque tengo una hermana, si digo hijos porque tengo un papá, ¿sí? Y una mamá. Entonces, fíjense ahí cómo me va definiendo una relación con otro que es exterior. No hay algo como que yo sé internamente. Esta idea, bueno, ¿qué soy yo? Bueno, yo soy yo. Hacia adentro, ¿qué pienso? Ese era, había dicho Descartes. Yo soy un sentimiento interior mío que me hace hacer a mí y no a otra persona. Como que yo tengo determinadas características internas mías que me hacen ser yo y no otra persona. Como que dice, no, eso es... No es que esté en contra de eso, pero dice, eso es como incomprobable, es una cuestión interna tuya, es como... Ahora decir, Mario es docente es comprobable. Decir, Mario es hermano es comprobable. Mario es amigo es comprobable. ¿Sí? Es algo, por eso digo de pensamiento verdadero. ¿Sí? Yo eso lo puedo, es un pensamiento que es racional y lo puedo comprobar. Ahora decir, ¿qué lo define a Mario? Y a Mario lo define que internamente es malo, bueno, es muy rígido, es muy flexible, es gracioso, es aburrido. Bueno, pero eso es como, ¿lo puedo pensar? Sí, pero ahí no lo puedo como comprobar, es como algo muy subjetivo. Lo otro no. Si yo digo, ¿qué es Mario? Bueno, Mario es todas las relaciones, es muy comprobable. Entonces, el planteo de Hegel es que la realidad está compuesta por, digamos, por relaciones, ¿sí? Entonces, lo que soy, ¿sí? Lo que yo soy, el ser, ¿sí? Lo que yo soy, acá viene la otra cuestión, lo soy por relación a lo que no soy. ¿Sí? Esto que puede parecer algo recontra dado vuelta, fíjense que si uno lo piensa, repito, por eso digo, esto nos va a ayudar a pensar, ¿sí? Claro, porque que puede parecer muy volado, pero si uno lo explica y se capta, que sería, él dice, yo soy en oposición a lo que yo no soy, como a mi contrario. Es decir, ¿por qué yo soy docente? ¿Qué soy yo? Docente. Pero ¿qué es lo que me define a mí como docente? Y que hay un otro que es mi opuesto. ¿Qué sería el otro opuesto? Un alumno. ¿Sí? Porque si yo sería docente sin alumno, es como que no sería docente en realidad. ¿Sí? ¿Por qué soy hijo? Porque hay un otro que es mi opuesto, que es padre. Si no hay padre, no hay hijo. ¿Sí? ¿Qué es, lo piensan de ustedes, qué es a ustedes lo que los hace ser alumnos? Y que hay un docente. Si no habría docente, digamos, suena fuerte decir no habría nada, pero es justamente esto que veníamos diciendo. Bueno, si ustedes no tienen docentes, no tienen padres, esto que decíamos antes, bueno, y tampoco tienen amigos, y tampoco, bueno, y hay un montón de otros que yo te voy, como van desapareciendo, ¿qué pasa con el ser de ustedes? Ahí digamos, el ser se evapora, casi que ustedes no serían nada. Entonces, uno soy, en relación a lo que yo no soy. ¿Sí? Entonces,
Lo que está en azul sería como una aclaración del renglón que está arriba, ¿no? Más en marrón. Entonces dice, algo es, ¿sí? Algo, digamos, como que existe, está, ¿sí? Eso sería el es, ¿sí? Algo existe, está, en cuanto eso que es se opone a aquello que no es. Entonces, cuando algo existe, cuando se de alguna manera enfrenta, ¿sí? Se opone a algo que es su contrario. Es decir, yo cuando soy docente, cuando enfrente tengo un alumno, cuando yo voy al día, ¿sí? De paso le hacemos la propaganda, cuando yo voy al día, en realidad, por más que tenga el título de docente, no soy docente. Ahí en día que yo que soy un cliente. ¿Sí? Entonces, fíjense, ahí también me define una relación. ¿Qué me define? Bueno, que yo soy un cliente y hay alguien que me quiere vender. Hay un otro. Pero ahí no me define la relación docente. ¿Por qué? Porque por más que yo tenga el título certificado por el gobierno y haya hecho la carrera, y esté ejerciendo como docente hace tanto tiempo, ¿sí? En ese momento dentro del día, mi ser docente se evapora, no existe. ¿Y por qué no existe? Si yo tengo el título. No lo tengo porque no tengo algo clave. No importa, el título es un papel firmado. En realidad, ¿qué es lo que no está? Y no está el alumno, que no es ese otro que es opuesto a mí. ¿Sí? Entonces, ese ser docente ahí se evapora. ¿Sí? Entonces, yo soy cuando hay un otro. Yo soy, entonces ese sería el es, ¿sí? Cuando se enfrenta a algo que no es, como que es su negación. ¿Se entiende? Como que me opongo a algo y ese algo, ¿qué es? Es mi negación. El alumno es la negación del docente, porque ahí sí hay como una oposición. Y el docente no es alumno, es el opuesto, no es, ni siquiera es algo diferente al alumno. El docente es algo opuesto al alumno. El papá es algo opuesto al hijo y para el hijo es algo opuesto el padre. ¿Sí? Entonces hay una relación de oposición. ¿Sí? Hay una relación de opuestos. Repito, no digo de diferentes, porque hay cosas que pueden ser diferentes pero no opuestas. ¿Sí? Acá estoy hablando de opuestos. Entonces, para Hegel, la realidad está compuesta por relaciones, ¿sí? Dialécticas. Entonces, ¿qué es lo que compone la realidad? No hay sustancias, no hay esencias, ¿sí? Lo que compone la realidad son relaciones. Sí, bueno, entonces ¿qué es Mario? Bueno, ahí la realidad de Mario es que Mario es docente, Mario es docente, Mario es hijo, ¿sí? Entonces, ahora son relaciones dialécticas, ¿sí? ¿Qué sería esta idea de dialéctica? ¿Sí? Esta palabra es complicada, pero es muy importante. ¿Sí? Muy importante. Marx va a retomar esto para pensar la realidad. Por eso es que estamos hablando de Hegel antes de meternos en Marx. Porque, bueno, ya sabemos que la realidad está compuesta por relaciones para Hegel. Pero dice, esas relaciones son dialécticas. Es decir, que yo soy cuando me opongo, yo soy cuando me enfrento a algo que es mi opuesto. ¿Sí? Cuando mi ser aparece. Cuando entro al colegio y yo soy docente y enfrente tengo un alumno. ¿Sí? Es decir, a lo que el primer algo sería la tesis. Pero para que esto, bueno, yo soy docente, pero para que esto se pueda desarrollar, tiene que haber sí o sí un opuesto. Y ese opuesto él lo llama antítesis. Antítesis. De hecho, no sé, en prácticas de lenguaje, no sé si lo ven, están las palabras que se llama antítesis, ¿sí? Que viene de acá la palabra. ¿Sí? ¿Qué sería la antítesis? Lo opuesto. ¿Sí? Están las palabras que son sinónimos,
sinónimos, y hay palabras que son antítesis, que es lo opuesto. ¿Sí? Frío-calor. ¿Sí? Es una antítesis. ¿Sí? Fíjense, frío-calor hay un opuesto ahí. Frío-calor no solo es diferente, es opuesto. ¿Sí? Entonces, algo es cuando está su opuesto. Cuando yo soy docente, cuando tengo mi opuesto, ahí ya se da una relación dialéctica. Fíjense que no es, bueno, ¿yo qué soy? Soy docente. Esto de pensar la sustancia, ¿no? Bueno, ¿yo qué soy? Bueno, soy un ser racional y soy docente. Y la verdad es que si yo no tengo un opuesto, no soy docente, por más que tenga el título. ¿Sí? En realidad el título es un papel escrito. ¿Sí? Entonces, ahí estaría la relación dialéctica. Sería como que algo es cuando aparece su opuesto. Ahora, para Hegel, ¿sí? Entonces, la realidad no se acaba en ese momento como de tesis-antítesis. ¿Sí? Dice, bueno, hay un primer momento de posición, pero tiene que un segundo momento de oposición, pero ahí hay como una tensión, ¿no? Es como que, bueno, hay un vínculo ahí entre opuestos. ¿Se entiende? Como que ahí habría como tensión, como conflicto, porque hay choque de opuestos. ¿Sí? Entonces, seguramente esto lo deben ustedes tener clarísimo en la relación hijos con padres, ¿no? Como esa, fíjense ahí, claro, como es una relación de opuestos, es tensionante, ¿sí? Obviamente hay padres e hijos que se llevan excelente, hay otros que se llevan más o menos, hay otros que se llevan mal, ¿sí? Pero independientemente siempre hay tensión. ¿Por qué? Por más que vos te lleves bárbaro, ¿sí? Con tu papá, y ojalá que sea así, o con su mamá, ¿sí? O con las personas que ocupen ese rol, ¿sí? Por más que tengan diálogo y hasta seguramente los quieren y ustedes quieren a su papá y su papá los quieren a ustedes, pero hay situaciones de tensión. Por más que uno sea... se quiera llevar genial, se quiera llevar bárbaro, y seguramente por parte de sus papás es así, y de ustedes también, hay tensión. Siempre hay algo inevitable, ¿sí? Obviamente, ¿por qué es inevitable que haya tensión? Porque es una relación de opuestos. Lo mismo pasa docente-alumnos. Uno se puede llevar fantástico, tener buena onda, yo trato de tener buena onda, he tenido pocos conflictos con alumnos, pero inevitablemente es un lugar de tensión. ¿Sí? ¿Sí? Eso, digamos, hay tensión, por más que uno quiera llevarse bien, y la verdad que he tenido alumnos que en líneas muy mayoritarias quieren llevarse bien, ¿sí? Entonces, ahora incluso dando ese contexto, donde hay un docente que quiere llevarse bien y alumnos que quieren llevarse bien, hay tensión en ese vínculo. ¿Por qué? Porque es una relación de opuestos, ¿sí? Ahora, esa tensión que hay entre tesis, antítesis, ¿sí? No se termina y dice, la realidad no se queda como, bueno, surge algo, está algo, ¿sí? Está algo es, eso que es se opone, se enfrenta a algo que no es, a su opuesto, y se queda la realidad congelada y dice, no, hay un tercer y último movimiento que él va a denominar síntesis. Sí, seguramente palabra que también escucharon alguna vez. Estoy acá, dice, donde dice la cosa, lo que es, se realiza a través de su negación. Entonces la cosa se realiza, como realizar es como que se desarrolla, ¿sí? La cosa se desarrolla a través de su negación en una unidad superior. Es decir, como que aparece una unidad superior, tesis, 1, 2, antítesis, y surge algo como superador, por eso superior, algo como que lo supera, ¿sí? De la que ella misma y su contraria no son más que los momentos, ¿sí? Es decir, que dice, para mí, la realidad Hegel, dice Hegel, la realidad se compone por una tesis, por una antítesis y por algo superior como que engloba a los demás. ¿Sí? Por eso, lo hago muy básico, pero bueno, hace una síntesis del texto.
Una síntesis del texto en realidad no es una síntesis bien hecha, ¿no? Una síntesis bien hecha no es pongo el primer párrafo, ya está. O pongo lo último y ya está. No, ¿qué sería una síntesis? Una síntesis del texto en realidad es como que vos, digamos, captás qué es lo principal, no lo dejás de lado, digamos, lo que es muy importante del principio, muy importante de la mitad y lo muy importante del final, ¿sí? Vos lo captás, ¿sí? Por eso hay que hacer comprensión. Para hacer síntesis hay que hacer comprensión. No se trata de decir, bueno, escribo el primer párrafo, ¿el texto cuánto tiene? 3 hojas, listo, agarro un parrafito de la primera hoja y ya está. No, eso no es una síntesis, ¿sí? Una síntesis, ¿cuándo son 3 hojas? Listo, lees bien la primera, lees bien la segunda, lees bien la tercera, y de ahí sacás las ideas principales de la primera, del inicio, del desarrollo y del final, y lo volvés a poner en una hoja. Es decir, una síntesis no es digamos, no es dejar de lado lo importante y achicar todo. No, eso muchas veces uno piensa que es eso, pero eso está mal, en realidad. Lo que es una síntesis es tomar lo principal, digamos, tomar lo principal de la hoja 1 y resumirlo, no dejar nada fuera de lo principal. Eso es una síntesis. No dejar nada afuera de lo principal del desarrollo y no dejar nada afuera de la tercera hoja del final y sintetizarlo. O sea, vos tenés una buena síntesis. Es decir, tomar lo principal de cada momento, de la primera hoja, de la segunda y de la tercera. ¿Sí? Eso es una síntesis. Entonces, en la realidad dice, es lo mismo. ¿Qué es una síntesis? Bueno, vos tenés una tesis y tenés una antítesis y ahí la realidad lleva hacia un momento que denominamos como síntesis, que no es un dejar de lado cosas, no, es tomar lo principal de lo primero, tomar lo principal de lo segundo y hacer una unidad superior, ¿sí? Sí, el momento de síntesis es aquel que toma lo principal del primer momento, que sería la tesis, lo principal de la segunda momento, que sería la antítesis, y llegar a una unidad superior. Esa unidad superior sería la síntesis. Entonces vuelvo a repetir. Ahora vamos a hacer con el ejemplo docente-alumno y ahí se van a dar cuenta. La cosa, ¿sí?, se realiza, es decir, se desarrolla. ¿Yo cuándo me puedo desarrollar como docente? ¿Sí? Cuando estoy frente a mi negación. ¿Qué sería mi negación? El alumno. Pero si yo me puedo realizar, yo me puedo desarrollar como docente cuando tengo mi apuesto enfrente. ¿Sí? A mi antítesis. Ahora, yo me desarrollo en una unidad superior de la que ella misma, es decir, la unidad superior, de la que ella misma y su me equivoqué, en una unidad superior de la que ella misma, es decir, la cosa, y su contraria, no son más que los momentos. Como que la unidad superior integra una instancia superior, que integra y conserva dentro de sí a las anteriores. ¿Sí? Volvemos a la idea de resumen de estas 3 hojas que estoy haciendo como ejemplo. Un resumen en realidad integra y conserva dentro de sí, en una síntesis, ¿sí?, conserva lo principal de la primera hoja, de la segunda y de la tercera. No dice, bueno, escribo un parrafito de la primera hoja y ya está, con eso ya hice el resumen, una síntesis. No, eso está mal hecho, una síntesis así, no es una síntesis así. ¿Sí? ¿En qué consiste una síntesis? Leer bien y leer bien, e integrar y conservar dentro de esa cuarta hoja, que va a ser la síntesis, lo principal y lo más importante de cada una. Lo principal de la 1, de la 2 y de la 3. Fíjense entonces, como esa unidad superior, que es la síntesis, en realidad está integrando y conservando a las otras. Ahora, obviamente, no en su totalidad, porque no, digamos, si no, no hay síntesis, ¿se entiende? Si vos vas a escribir toda la hoja 1, a veces pasa, ¿no? Sobre todo cuando uno es chico. Bueno, cuando es grande también. Que dice, che, hace un resumen y termina poniendo todo. Bueno, eso sería lo contrario a una síntesis, ¿sí? Como esos memes que dicen, resalta lo principal, sobre todo
en memes de facultad, resaltar lo principal y está tipo la hoja toda con los resaltadores, ¿viste? Está todo el resaltador, todo, bueno, entonces ahí no es una síntesis. Está claro que vos tenés que dejar cosas afuera, pero no es olvidarse de lo principal, porque si vos te olvidás de lo principal, vos tenés que integrar y conservar lo principal de la hoja 1, lo principal de la hoja 2 y lo principal de la hoja 3, y ahí tenés una síntesis. En el ejemplo que nosotros estamos dando, ¿qué sería esa síntesis? Bueno, digamos, yo le podría preguntar a ustedes, entonces, ¿cuál es la instancia, esa unidad superior que integra y conserva a la cosa docente y lo contrario de docente, que es alumno? ¿Cuál es esa unidad superior? Repito, ¿cuál es la unidad superior que integra? Por eso no es que elimina, ¿sí? Elimina lo superficial, pero con lo importante se queda. Entonces, ¿qué es la unidad superior? ¿Cuál es la unidad superior que integra y conserva dentro de sí a la cosa y su contrario? ¿Sí? Ahí yo llego a una síntesis. ¿Sí? Bien, bueno, no lo voy a decir la respuesta, pero creo que se sobreentiende ya con las dos explicaciones. Me encantaría, si estoy en el aula, poder preguntarles a ver cuál sería la respuesta. Pero bueno, bien, entonces, obviamente la unidad superior es, como lo indica el nombre, es superior, si las integra y las conserva, ¿sí? Si, y toma lo principal de cada hoja, pero a su vez es como una instancia superior, ¿sí? Porque es algo, como repito la palabra, superior, como que está por arriba de la cosa y su negación, ¿sí? Está por arriba de esa cosa y de su negación, ¿sí? Bien, bueno, obviamente la escuela, ¿sí? Ahí no lo iba a decir, pero lo dije, la escuela, ¿sí? La escuela entonces es una entidad que integra y conserva en forma superior, ¿sí? A docentes y alumnos, ¿sí? Entonces, dice Hegel, la realidad, eso serían entonces las relaciones dialécticas, consiste justamente, dice, para mí la realidad está compuesta no por sustancias internas de los hombres, sino por relaciones y por relaciones dialécticas. ¿Qué significa relaciones dialécticas? Que la realidad se compone por un momento de tesis, por otro momento de antítesis y finalmente por una síntesis. ¿Sí? Síntesis en realidad quiere decir, quiere decir con, sin quiere decir con. Bueno, ahí es medio complicado, pero es al revés. En realidad uno sin es como sin algo y acá es con. Síntesis quiere decir composición, ¿sí? Claro, después supongo que castellano, claro, por los del con es MP, entonces digamos como que sería como que la síntesis, repito esto, como que vuelve a integrar, ¿sí? Como que vuelve como a componer, ¿sí? A reunir, bueno, esto con lo que ya ahí dijimos creo que queda claro, ¿sí? Así no lo alargamos mucho más. Entonces, la realidad está compuesta por relaciones dialécticas. Toda realidad, ¿sí? Está compuesta por relaciones dialécticas, en la cual vos tenés una posición que surge a partir de enfrentarse a una oposición y después de una síntesis, ¿sí? El tercer momento es como un integrador de los primeros dos y es una instancia superior, ¿sí? Entonces, para Hegel, la realidad se encamina hacia su perfecta racionalidad, ¿sí? Hacia su perfecta racionalidad, en la que se desplegarían plenamente las capacidades humanas. Es decir, como que para Hegel la realidad, esto estoy hablando ya más en términos no individuales, como decimos alumnos, no, sino como pensemos ya en sociedades, en algo más macro, ¿sí? En algo más macro. Dice, bueno, yo tengo sociedades, dice, bueno, la realidad para Hegel se encamina
hacia su perfecta racionalidad. Esa etapa de perfecta racionalidad, ¿sí?, se caracteriza porque justamente en ese momento se van a desplegar, se va a realizar plenamente las capacidades humanas, como que el ser humano se va a realizar, a ser pleno, como que la realidad va hacia su realización, ¿no? Esto le va a parecer muy abstracto, vamos a un ejemplo concreto, más individual. Repito, es que él no lo pensó como lo voy a decir yo ahora, pero es para que ustedes lo entiendan. Uno inconscientemente, fíjense el peso de la filosofía, como que uno en su cabeza tiene eso, ¿no? Como que, bueno, como que a más años, después, la verdad que, bueno, para eso está la filosofía y también uno pensarlo, si la vida es así, ¿no? Pero como uno piensa, bueno, con el correr de los años, como que el tiempo, mi tiempo, piensen ustedes, ¿no? Ustedes, ¿sí? Yo voy a dar ejemplo conmigo. Pero será como que uno supondría que con que el tiempo de vida de uno, los 5, los 10, los 15, los 20, los 40, los 60, como que la realidad va hacia su perfecta racionalidad. Como que mi vida iría como sumando, como se quiere, escalones para llegar a algún lugar, digamos, ¿no? En el cual, después uno, obviamente todo esto es medio fantasioso, de que nos creamos como esa fantasía, pero como que uno supondría que con el correr del tiempo uno se iría como... Ay, está trabado esto, che. Con el correr del tiempo, ¿sí? Ahí está, mejor. Que con el correr del tiempo, como que uno iría hacia su perfección o a su plenitud, ¿no? Eso es lo que quiero decir, ¿no? Que como que el correr de los años supondría como que el tiempo no va hacia cualquier lugar. El tiempo me llevaría hacia mi plenitud, ¿no? Porque primero, bueno, nazco, aprendo a hablar, aprendo a caminar, voy haciendo vínculos, hago mi nivel inicial, después, bueno, secundaria, facultad, mi profesión, tengo una pareja, después tengo otra, bueno, después encuentro mi pareja, como quería, como después tener hijos, bueno, como uno, como que la realidad, como diría, me llevaría como hasta que un momento va a estar todo perfecto, obviamente es una fantasía que uno se crea, pero como que estaría como que la realidad, en teoría, saquemos la cuestión de la fantasía, que estaría obviamente para discutirla muchísimo, pero no es nuestro tema ahora, pero comúnmente como que el ser humano piensa como que el tiempo me llevaría hacia mi realización personal, ¿no? Porque va a llegar un momento en el cual voy a tener el perro, los hijos, la casa, la carrera, voy a vivir de mi carrera, voy a tener amigos, hijos que se portan bien, bueno, todo esto que uno se va creando en la cabeza, ¿no? Voy a ir por irme de vacaciones, como que la realidad iría hacia ese momento de plenitud, ¿no? La realidad misma me llevaría, obviamente son importantes las decisiones que yo tome, pero más o menos como que con el correr del tiempo debería ir pasando eso, más o menos, ¿no? Hegel lo piensa desde no del término individual, sino desde el término, como dijimos, más macro, más sociales, y él plantea que la realidad se encamina hacia su perfecta racionalidad. Como que la realidad no va para cualquier lugar. Como que yo digo, bueno, mi realidad no va para cualquier lugar. Yo soy, bueno, como que voy a nacer, voy a hablar, voy a ir al colegio, secundario, esto que decíamos como un camino de escalones, ¿no? Y hacia algún lugar la escalera va. Y ese lugar es un lugar de llegada pleno, de plenitud, ¿no? Como el último escalón llega a un lugar que es de plenitud. Bueno, con las sociedades pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Como que ese lugar de plenitud se van a desplegar todas la sociedad se va como a desplegar completamente, se va a realizar, ¿sí? La sociedad va a ser plena, ¿sí? Obviamente ahí es, digamos, como que la razón, ¿sí? Por eso dice perfecta racionalidad, como que la razón se va a desplegar completamente, se va a desarrollar plenamente, digamos, no va a haber nada que trabe, nada ni nadie que trabe la capacidad racional del hombre, y con esa racionalidad total el hombre va a ser pleno, porque va a poder superar cualquier límite.
Entonces, lo que sí plantea Hegel es que ese momento eh, ese momento era el que él estaba viviendo. Sí, él no lo plantea como una cuestión de, bueno, la verdad no, sí, yo sé que la realidad va para algún lugar, pero no sé bien como que cuál es, ¿no? No dice eso. Tampoco dice, sí, va a haber un momento de plenitud, pero, no sé, ustedes podrían decir, ¿no? Ustedes que tienen 15 años, decir, bueno, sí, un momento de plenitud va a venir a los 35, cuando tenga mi casa, después te das cuenta que, bueno, todo eso no corre como uno cree. Pero pongamos, ¿no? Que uno diga, bueno, sí, bueno, cuando yo tenga 35 ya voy a estar recibido, voy a estar ganando bien, voy a tener a mi pareja, voy a tener mi casa, voy a haber viajado por todo el mundo, pero como que sí, bueno, ahora no es ese momento de plenitud, pero va a ser a los 30, es decir, como que va a ser más lejos en el tiempo, pero como que tenés una idea de lo que sería, de lo que es, en realidad, no de lo que es, de lo que es. Hegel no dice eso. Hegel lo que dice es, la realidad va hacia su perfecta desarrollo, ¿sí? Se va a desplegar la realidad, como que esto decía, la realidad se va a desplegar completamente, ¿sí? Y ese momento no es dentro de 20.000 años, es el contexto que yo estoy viviendo. Eso es lo que plantea él. Él dice, este momento que yo estoy viviendo, él estaba, por eso es previo a Marx. Marx dijimos 1840, 1850, 60, Hegel es antes, es 1800, 1810, 1820, ¿sí? Principios del 1800, ¿no? El primer tercio. Este momento que nosotros estamos viviendo es el momento de perfecta racionalidad, ¿sí? Eh, es muy, muy complejo esto, porque obviamente si uno lo analiza desde hoy, yo que sé, capaz la gente en ese momento se moría de cosas que nos pueden parecer hoy increíbles, como el chabón estaba diciendo que el mundo era perfecto, si la gente, no sé, capaz se moría de las enfermedades más tontas que hoy para nosotros es tomar una pastilla y se solucionó. En ese momento la gente de eso se moría literalmente, se morían los bebés, los chicos, los grandes, se morían todas enfermedades que hoy capaz con una pastilla ya lo resolvés. Y que para vos y tu familia ni siquiera es un problema, como que tenés eso, bueno, tomate esta pastilla y ya está. Y para vos, en ese momento cuando estaba Hegel, la gente se moría de eso. Entonces, y que el chabón diga, es el momento más perfecto de la humanidad, papá, visto desde hoy nos puede parecer muy raro, pero visto de la lógica de Hegel, no. Claro, porque Hegel, cuando él está viviendo en ese 1800, piensen que ya es un mundo donde se había dado la primera revolución industrial, ¿sí? Ya eso era evidente. Comenzaban a darse saltos tecnológicos importantes. Claro, repito, si uno lo compara hoy con la tecnología de 1800 se va a reír, porque es, como, es una boludez, digamos. Lo que sí no era una boludez es que Hegel dice, esto que nosotros estamos viviendo como que nosotros ya llegamos al momento de plena realización de la humanidad. Después lo que va a pasar es que obviamente se puede mejorar un poco, pero como el gran salto ya se dio acá, ¿sí? Como que hay una diferencia, una diferencia cuando él está viviendo, dice, bueno, claramente lo que él está diciendo no es que no hay problemas, ¿sí? O que, no sé, la humanidad era la humanidad perfecta, en el sentido de decir no hay problemas. Pero lo que sí se da cuenta, lo que sí plantea Hegel es que no hay problema, pero como que ya el hombre había llegado a la forma, ahí está, sería como que el hombre había llegado a la forma de resolver todos los problemas, que no es que no tengas problemas, pero vos tenés la manera de resolverlos. Con lo cual, ahí sí que llegaste a un momento muy bueno. Es como que yo digo, ustedes tienen la llave de todos los problemas, para resolver todos los problemas. Como ustedes, no es que no va a haber problemas, o problemas va a haber, pero ustedes tienen la manera de resolverlos. Y vos decís, bueno, ya está, listo, más que esto que puedo esperar. No hay más que esto. ¿Sí? Como que la humanidad llegó al momento, ahí sí, casi que al momento perfecto, que repito, que no consiste en que no haya problemas, pero sí en que el hombre tiene la capacidad de resolverlos. ¿No? Entonces, para Hegel, esa era la clave. ¿Sí? Y eso se dio a principios del 1800. ¿Sí? Entonces él dice,
nosotros llegamos al máximo grado de evolución humana. ¿Sí? Como que a la perfección en distintos niveles, en lo político, en lo religioso, en lo económico, en lo filosófico, llegamos al mayor grado de desarrollo. En clave a lo que había antes, lo que yo estoy viviendo desde lo político, desde lo económico, desde lo ideológico, es lo máximo. En realidad hubo momentos en la cual la humanidad, digamos, la historia humana planteó algunas cosas. Luego después vinieron momentos históricos en la cual la humanidad fue hacia el lado opuesto. Fíjense dónde estoy señalando, por favor. Como que la historia de la humanidad, como que tuvo una etapa en la cual planteó determinadas características de lo económico, político, religioso, bla, bla. Después el tiempo siguió pasando y las sociedades fueron hacia su opuesto. Y como dijimos que las sociedades, la realidad está compuesta por relaciones dialécticas, después de la tesis y después de la antítesis venía algo como superador, como algo superior, que abarcaba los dos, como que tomaba lo mejor de cada etapa. Y eso era la síntesis. Y para Hegel, ese principio del 1800 era esa síntesis. Como que la humanidad había pasado por la etapa de la tesis, por la etapa del opuesto, de la antítesis, y ya había llegado en ese 1800, principio, al momento de síntesis, donde tomaba lo mejor de cada etapa. Con lo cual dice, bueno, mejor que esto no hay, porque se tomó lo mejor de la primera, mejor de la segunda, y listo. Entonces, el mayor grado de evolución humana se estaba desarrollando en el primer tercio del siglo XIX. Y él dice, bueno, en lo político, bueno, la monarquía, en lo ideológico el conservadurismo, en lo religioso el cristianismo, en lo económico el capitalismo, y obviamente acá hay toda una cuestión como de bastante particular, porque Hegel dice que, bueno, en lo filosófico él era como su sistema filosófico, su forma de entender la realidad, ¿sí? Era ese sistema filosófico era el superior, pero en el sentido de esto que decíamos antes, ¿no? De tomar lo mejor de cada uno y poder tomar lo mejor de cada uno, integrar y conservar lo mejor de los sistemas anteriores, pero ese sistema propio era como superior, ¿no? Entonces, la humanidad había llegado al mayor grado de evolución en ese primer tercio del siglo XIX. Como que para Hegel esto era así. Entonces, ahí es donde aparece Marx, ¿sí? Ahí doy 10 minutitos más y ahí ya cortamos. No vamos a avanzar más que esta diapositiva, y esto es bastante rápido. Fíjense cómo ahora esto les va a salir mucho, por eso no quería arrancar con Marx, sino hablar de Hegel. Por más que la diapositiva es de la ideología marxista, me parecía más importante arrancar con Hegel, porque ahora van a ver cómo esto va súper rápido. ¿Qué piensa Marx? Marx tiene un desacuerdo y establece su posición en relación a Hegel. ¿Cuál es el desacuerdo grande que tiene Marx? Para Marx, justamente, por eso hablé también del contexto en el cual el tipo estaba viviendo, ¿no? Yo al principio de la diapositiva hablé del contexto que él estaba viendo, ¿sí? No es que le contaron ni que él estaba en el interior del campo y no se enteraba de nada, él lo estaba viendo. Lo que plantea es que no se había alcanzado el mayor grado de perfección posible, ¿sí? Lo que él está viendo en 1800, Hegel ya estaba muerto, pero digamos, lo que él está viendo en esa Inglaterra, en Europa, ¿sí? Y aparte el tipo está viviendo en Europa, no es que estaba viviendo en un país pobre de otro país, ¿no? Incluso en Europa, lo que él estaba viendo en Europa es que no se había alcanzado el mayor grado de perfección posible, ¿sí? Él lo que ve es que la propia realidad, la que él está viendo en ese siglo XIX, la propia realidad mostraba conflictos irresueltos
antagonismos no superados, ¿sí? Los cuales iban a continuar poniendo en movimiento la estructura dialéctica de la realidad. Es decir, que él ve conflictos abiertos. ¿Se acuerdan que la síntesis era como el momento como de superación? Es como que está tesis, antítesis, y la síntesis era como un momento como de superación de lo anterior. Con lo cual lo que estoy diciendo es que él dice, no, yo lo que estoy viendo en la realidad es que es sumamente conflictiva, que hay antagonismo sería como oposición, es un antagónico, ¿sí? Algo opuesto, frío-calor, ¿sí? Como decíamos antes. Como que no estaba eso superado, no es que decir, bueno, es un momento de síntesis donde está todo ya superado, los conflictos están superados, la realidad estoy en un momento de síntesis de la humanidad porque ya logré integrar lo mejor de cada etapa y no hay conflicto, la verdad que está todo bastante bien, hay problemas pero la humanidad los va a resolver, digamos como, ¿sí? Marx no ve eso. Marx ve ve que hay conflictos irresueltos, ve que hay antagonismos no superados. Ya acá estamos hablando de cuestiones sociales, ¿sí? Antagonismos no superados, conflictos sociales importantes, ¿sí? Y al haber conflictos, ¿sí? Al haber conflictos, haber oposición, la realidad seguía en movimiento, porque ahí sí es donde está, por eso expliqué Hegel, porque para Marx la realidad, eso sí está de acuerdo con Hegel, está compuesta por relaciones dialécticas. Marx no cree en tampoco, como Hegel, no cree en la cuestión de las sustancias. Para él, el ser humano, la realidad está compuesta por relaciones dialécticas, con todo lo que expliqué antes, él sí está de acuerdo, pero lo que claramente ve en oposición a Hegel es que la humanidad hubiese llegado como al mayor grado de evolución posible. Esto, para Marx, no es una... Porque también, bueno, yo creo que en ciencias sociales a veces pasa, bueno, a mí me parece que tal cosa, bueno, a mí me parece que tal otra, a mí me parece que la luna es de color verde. Marx no lo plantea de ese lugar, sino que Marx lo plantea del lugar de decir, mirá, no se trata por lo que yo, Marx, piense, se trata por lo que la realidad misma está marcando. ¿Qué es lo que está marcando? Que estamos en un momento de síntesis, y si yo miro la realidad, estoy viendo conflictos sociales por todos lados, con lo cual la realidad misma no pasa porque hay, no pasa por que Marx dice, bueno, estoy en oposición a Hegel porque a mí me parece otra cosa. No, eso no es así. En ciencias sociales no funciona así, ¿sí? Estamos muy acostumbrados a eso y no funciona así. Marx lo que dice es, no importa lo que yo piense, si Hegel me cae bien o Hegel me cae mal, o estoy de acuerdo o en desacuerdo, eso no es importante. Lo importante es que la realidad misma está contraria a lo que dice Hegel. La realidad misma está demostrando que el análisis de Hegel es inadecuado, porque el tipo planteó que había una tesis, una antítesis y después como una síntesis que integraba la tesis y la antítesis dieron como un momento de máxima evolución de la humanidad donde había como mucho, no digo ausencia de conflictos, pero los conflictos son algo como muy secundario porque vos ya tenés la forma de resolverlo, entonces es una sociedad más armónica, una sociedad más organizada, digamos, sin conflictos, sin antagonismo, porque la manera de resolver los conflictos ya está. Marx dice, yo veo todo lo contrario. Estoy viendo en Europa, ¿sí? Entonces, eso me hace la realidad de esa manera, antagónica, conflictiva, hace que yo esté en desacuerdo con Hegel. Es decir, el desacuerdo es algo posterior a mirar la realidad, ¿se entiende? No es decir, estoy en desacuerdo. Bueno, porque a mí me parece que Hegel está equivocado. No, sí, bueno, pará. Miremos la realidad. La realidad es tal cosa, es conflictiva, antagónica. Entonces eso no concuerda con la cuestión de síntesis que plantea Hegel. ¿Cuál es su posición? Entonces, fíjense cómo va mucho más rápido esto, ¿no? Si tenemos en cuenta la primera diapositiva, esto comienza a ir más rápido. La posición es que entonces él está de acuerdo con la estructura dialéctica de la realidad, compuesta por una tesis, una antítesis, ¿sí? Estoy hablando ya en términos sociales, ¿no? No ya en términos individuales.
donde hay un momento de antítesis, donde hay un momento de antítesis, la antítesis es conflicto, es antagonismo, es división, pero sí también está de acuerdo entonces Marx en que hay un momento de síntesis, donde se integra, donde hay unidad, donde hay superación, ¿sí? Fíjense cómo la síntesis, hablo de integración, integra los dos, tesis, antítesis, hay unidad, ¿sí? supera los conflictos, ¿sí? Mientras que la realidad de mediados del siglo XIX, ¿sí? Nada hacía pensar que había unidad, superación de conflictos, ¿sí? Sino que era más bien esto. Repito, para Marx la realidad está compuesta, la realidad es dialéctica. Para Marx la realidad es dialéctica tal cual para Hegel. Tesis, antítesis, síntesis, ¿sí? En eso está de acuerdo, ¿sí? Ahora, lo que digamos como que para Marx, de acuerdo entonces a todo lo que estoy diciendo, la humanidad no estaba acá, sino que más bien estaba por acá, en ese 1800. Siendo filósofo Marx era un filósofo, plantea la necesidad de actuar e intervenir, ¿no? Digo, siendo filósofo, bueno, el filósofo es el tipo que, no sé, está tomando mate y reflexionando sobre la vida en Instagram, y pone un vivo de Instagram y reflexiona y dice cosas, por decir, ¿no? No, eso no. Siendo un filósofo, Marx lo que dice es que y habla, ¿no? Eso como de la idea de tener un filósofo. Él dice, Marx, no, para nada. Siendo filósofo dice, hay que actuar, hay que intervenir, a eso se lo denomina praxis, ¿sí? Praxis tiene que ver con actuar, con intervenir, ¿sí? En el plano social y político para, de alguna manera, superar, para resolver los antagonismos, para superar los conflictos, ¿sí? Dice Marx, hay que comprometerse con la realidad, hay que intervenir con la realidad. Yo que soy filósofo, yo que soy docente, yo que soy alumno, yo que soy médico, yo que soy verdulero, yo que soy pintor, ¿sí? Yo que soy operario en una fábrica, yo que soy obrero, ¿sí? Bueno, yo que soy obrero tengo que intervenir en la realidad, me tengo que comprometer con la realidad para poder superar los conflictos, ¿sí? Los antagonismos, y ahí sí llegar a la síntesis de la humanidad. Entendida síntesis, acá fíjense que es lo mismo de Hegel, como la plena realización del hombre, ¿sí? Como ese momento de total plenitud del hombre, ¿sí? Bueno, gente, espero que se encuentren bien, ¿sí? Nos queda un montón de trabajo, así que tal vez, seguramente, nada, bueno, después les diré cómo vamos a continuar, ¿sí? Dudas, consultas las pueden hacer al foro, espero que estén bien. Un saludo para ustedes y para sus familias.